Nos visita la licenciada Desiree Bideman. Bueno, ayer se conmemoró a nivel internacional el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Importantes campañas se han desarrollado en diferentes partes del mundo. El propio Papa Francisco emitió un discurso a favor de eliminar la violencia de género y que una sociedad vaya madurando, principalmente que los jóvenes crezcan sin discriminación, sin ser violentos. Bueno, este es un tema que ya lo hemos hablado con la licenciada Desiree, pero nunca está de más volver a recordar, porque el principal problema que tenemos es que la víctima no rompe el silencio. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, ayer se celebraron marchas en todo el país. Me parece que eso también habla un poco de la necesidad de ser escuchada de las víctimas, porque muchas veces no es que no rompen el silencio, sino que hay que saber escuchar o hay que querer escuchar a la persona cuando está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque esta es la situación en la que está cualquier persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia. Muchas veces parecieran que son personas fuertes, que tienen la capacidad de salir adelante. Siempre aparece esta pregunta: ¿por qué no se va? ¿No? Claro. O por qué deja, cómo va a dejar que alguien le pegue, o cómo va a dejar que alguien le maltrate. Claro, pero una persona que no vive esa situación no puede entender cómo sigue al lado de el hombre que la golpea, que la maltrata, que la denigra. Es incomprensible, sin embargo, tiene sus porqués. Exacto. Bueno, esto tiene que ver con la manipulación que se va haciendo. El golpe es como... no es el principio de la violencia. La violencia empieza como de una forma silenciosa, que es a través de la manipulación, a través de lograr que la persona se vuelva más sumisa, ¿no? Que se pueda, que haga todo lo que el otro quiere, ¿no? Es cosificar. Se cosifica primero a la persona, sacándole o dándole a entender que no tiene derechos, que no tiene oportunidades, generando dependencia, no solamente económica, sino también a nivel emocional. Entonces, esto es un camino largo que el agresor realiza antes de entrar dentro de un círculo de violencia física, ¿no? Entonces pareciera que la víctima dice, bueno, el golpe es solo eso, ¿no? Pero la realidad es que hasta que llega el golpe antes hubo mucha historia detrás. ¿Puede suceder, Desiree, que la víctima no confíe en el accionar de las instituciones, de sus propios afectos al momento de hacer una denuncia, porque desmantela una realidad que sabe puede generarle algún tipo de represalia por parte de su pareja? Bueno, todavía creo que en muchos aspectos la sociedad tiende más a juzgar a las víctimas, y también los sistemas, están cambiando un poco. ¿Juzgar los en sistemas. qué sentido? Juzgar justamente con estas cuestiones, ¿no? Hacer un juicio sobre su situación, sobre por qué está ahí, por qué no se va, por qué elige estar en esa situación. Eso es verdad, incluso algunos dicen se merece, claro, en algún sentido gusta, justifican, claro. ¿No? Entonces, cuando uno está en una situación distinta es muy fácil hacer ese juicio de valor sobre la situación del otro. Pero la realidad tiene que ver con esto, de que muchas veces la persona ya está aislada de su familia y ya la familia intentó sacarla de ese círculo de violencia y no pudo en un momento, porque el temor era mucho más grande, o la sumisión o la manipulación a nivel emocional por parte del agresor hacia la víctima. Entonces, o hay hijos de por medio. Generalmente se escucha esto: porque mi hijo quería verlo al padre, o porque mi hijo quería verlo, yo vuelvo con él, ¿no? Entendiendo esto de que también no tiene que ver exclusivamente con el deseo de la persona de volver, sino con lo que cree que es mejor, una decisión de madre muchas veces, lo que cree que es mejor para su hijo. Y esta es también... ¿No habla por miedo? ¿Tienen miedo de contar? Miedo, primero porque muchas veces las instituciones son justamente las que revictimizan. Claro. Hablamos de que juzgan, la sociedad juzga mucho todavía, ¿no? Si bien esto se ha avanzado, los derechos se ha clarificado, pero vivimos en una sociedad patriarcal aún, entonces, donde el hombre y la mujer públicamente en la calle no tienen los mismos derechos, no tienen las mismas libertades, ¿no? Si no, no tendríamos el acoso callejero, o no había otras situaciones de incomodidad. Decir, ¿es un problema de todos? Recuerdo lo que ha sucedido hace poco tiempo en Posadas, el caso de Horacelia Marasca, de esta adolescente de 16, 17 años, que su pareja la asesina, la descuartiza, y más allá de toda esta hazaña, los vecinos escucharon, pero nadie se metió, nadie hizo la denuncia. Después, por supuesto, todos se lamentaron. Claro. Pero tiene que ver con un problema de la sociedad también, que no nos comprometemos a ayudar, a asistir, a decir, bueno, esto está sucediendo al lado de mi casa, ¿tengo que hacer algo? Bueno, se pide, se
digamos, se está logrando que los vecinos se involucren más en este tipo de problemáticas. Ni siquiera para hacer la denuncia, sino para, ante un tipo de situación en un momento de violencia, por lo menos llamar a la policía o llamar a alguien para que pueda venir a ayudar a esta persona en el momento de una discusión. Con esto ya el agresor ya disminuye su nivel generalmente de agresión hacia la persona o de violencia. Entonces, a veces son los momentos claves que personas por desconocimiento, quizás porque pareciera que los medios publican esto y están todos al tanto, pero hay mucha gente que no sabe todo esto, o que quizás vive propias situaciones de violencia en la casa, entonces no quiere meterse en situaciones ajenas. Por supuesto. Está esta un poco idea porque de debe desconfiar de la justicia, claro, tiene miedo a tener represalias. Exacto, o por el agresor, o por Exacto. tener problemas con otras personas. Entonces, sí se necesita involucrarse, pero se necesita involucrarse también en la educación de los niños. Desde ahí empezamos, ¿no? Cómo educamos a los niños, con qué juicios de valor hacia las mujeres, hacia los prójimos, hacia el otro, porque ese es el primer paso. Y como instituciones, bueno, hay muchas instituciones que están trabajando para poder ayudar a las mujeres. Hay instituciones como la Línea 137 que asiste a la víctima en cualquier lugar, ¿no? No solamente la víctima no tiene que venir, va a buscar a la víctima, el equipo de brigada móvil. Entonces, también las líneas 144, que son líneas que están habilitadas para llamar, para consultar, para asesorarse en caso de tener una situación como esta. Por supuesto. Yo le quiero decir a la audiencia que el problema de la violencia de género, de las mujeres maltratadas, no sucede en Posadas, en El Dorado, en Buenos Aires. En Monte Carlo tenemos muchos casos, y seguramente hay un montón que todavía no salieron a la luz. Es por ello que constantemente animamos a que las víctimas den ese paso de hacer la denuncia, de contar, de buscar a una amiga o alguien que le ayude, pero que rompan el silencio. Exacto. Bueno, el silencio siempre se rompe, por eso digo, generalmente siempre cuentan algo a alguien. No es que nadie sabía de esa situación, alguien lo sabe, porque el círculo es chico, pero alguien siempre, o el vecino, o la amiga, o quien esté más cerca, o algún familiar está sabiendo que la persona está en esa situación. Entonces, para las familias que están con una hija, o con una hermana, o con una madre, o con una abuela en una situación en estas características, no dejarlas solas, ¿sí? Porque este es el primer gran peligro, el pensar de que esta persona está bien en esa situación. No lo está y quizás piensa, o ya piensa, que no tiene más opciones. Quiero preguntarte acerca del victimario, del hombre que es golpeador. Quiero pensar que en el fondo no está a gusto con su accionar. ¿Es un enfermo? ¿Tiene que ser tratado también? Bueno, primero no podemos generalizar. Puede ser que haya personas que tienen situaciones, digamos, de violencia por algún tipo de cuadro mental, ¿no? Por ejemplo. Pero la mayoría de los casos de violencia hay conciencia de lo que está, del acto, ¿no? De lo que están haciendo. Entonces la persona, al ser consciente de lo que está haciendo, hay una intencionalidad detrás. Y al tener una intencionalidad significa que hay una posibilidad de poder elegir si golpear o no. Entonces eso lo hace consciente de lo que hace. Entonces hay una persona que está sana, que es normal, digamos, que si bien entra dentro de un cuadro psicopático, pero decide golpear a la mujer porque piensa que es una cosa, ¿no? Que le pertenece, que tiene que hacer todo lo que él quiere, que bueno, que esto está sostenido por la sociedad en muchos aspectos. Bueno, hoy estaba analizando lo que dijo el Papa en Kenia, donde el 45% de las mujeres reciben algún tipo de maltrato físico y son abusadas sexualmente, pero es casi una cuestión, no quiero decir cultural, pero que es tanta la jerarquía del hombre hacia el sometimiento de la mujer que parece ser como común en ese país. Quisiera pensar que acá no es lo mismo. Quizás no es tan manifiesto, no está sostenido desde otros aspectos culturales, ¿no? Pero la realidad es que sigue habiendo mucha cultura patriarcal en la Argentina, no solamente en Misiones, también en todo nuestro país, en toda Latinoamérica, y la idea es empezar a ir modificando. La única forma es la educación de los niños, educar emocionalmente, educar culturalmente, también trabajar un poco sobre los derechos de cada uno, ¿no? Los derechos y las obligaciones también. Muy bien, muchísimas gracias, Desiree.